Colombia, Perú y Bolivia son los principales exportadores de cocaína a nivel mundial. El país que más sacó provecho de esto fue Chile, y Chávez no se lo imaginó ni en su peor de sus pesadillas. El dato es que Perú nos pasó. La descomposición política en Estados Unidos es pavorosa. O sea, Chile no está en la conversación regional, Tomás, y eso es lo preocupante. Cara a cara, la conversación. Todos los domingos, 23 horas y una serie de repeticiones durante la semana, más YouTube. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, la conversación, iniciando el año 27, que de corrido estamos en esta conversación con invitados interesantes, relevantes, importantes, curiosos, excéntricos, de todo. Y gracias a grandes auspiciadores. Don Carlos Matius, presidente de mpherencias.cl, gran director y excelente abogado. Santuario del Río y Casa Maipo, dos hoteles maravillosos en el Cajón del Maipo, dirigidos por don Carlos Castellón. Santuario del Río y Casa Maipo, dos joyas a 40 minutos de Santiago, una maravilla desde todo punto de vista. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, las mejores cecinas de Chile, en todos los puntos de venta y también en la calle Ahumada 183. Cecinas Chillán, lo mejor de lo mejor, premiado en distintos concursos en distintos países del mundo y dirigido por don Juan Luis Yanine y un tremendo equipo. Talasús, en Concón, un restaurante, un hotel fantástico, dirigido por doña Isabel Ursúa y un gran equipo, gastronomía, naturaleza, arquitectura, fabuloso. Talasús, en Los Tamarindos 36, en Concón. Steel Fix, para mayoristas, para empresas constructoras chiquititas, medianas y grandes, para detalles, para construcción de todo tipo. Steel Fix, los mejores productos, los mejores servicios para todas las regiones de Chile. Y claro, siempre le digo, Came.cl, una maravilla desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la asesoría a empresas chicas, medianas y grandes. Came.cl, que ya es una empresa internacional. Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y claro, dañan viviendas, proteja su propiedad. Con las lluvias e inundaciones invaden los roedores, mantenga alcantarillados y desagües. Libres de estas molestas plagas, Out Insect Ecology, expertos en control de plagas y dirigido por un campeón, don Julio Jadel y un tremendo equipo. Y finalmente quiero recordarle algo muy importante. altavitacura.cl, ingenieros y abogados, en términos confidenciales, solucionando problemas de empresas en crisis, solucionando la cobranza de siniestros de seguros, solucionando el financiamiento para empresas que necesitan un salvataje y socios, buscando socios para empresas en crisis. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama altovitacura.cl, dirigido por un campeón, don Cristian Araneda Oneto, realmente un gran ingeniero. Vamos con nuestro invitado, archiconocido por todos los chilenos, con un éxito tremendo, un gran profesional, un gran comentarista del planeta, de lo que estamos viviendo y sobreviviendo en el mundo y en Chile. Don Libardo Buitrago viene al Cara a Cara. Te agradezco enormemente, don Libardo, que haya venido a esta conversación, este monólogo que espero de usted. ¿Cómo está qué diablo está pasando en el mundo? ¿Qué diablo está pasando con Putin, con Trump? ¿Qué diablo está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando con Lula? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Chile? Muchas gracias, Tomás. Es un grato estar contigo aquí en el Cara a Cara. Y una gran oportunidad. Estamos en un momento en donde vamos a cambiar de era. Vamos a cambiar el viejo orden mundial. De hecho, ya está en cambio. Y emerge un nuevo orden mundial, que todavía no sabemos cómo se va a quedar configurado, pero hay un nuevo orden mundial. Y esto parte el 20 de enero del 2025 con la elección y la asunción al poder de Donald Trump. Y este nuevo orden mundial, y quiero dar la buena noticia, compartirla contigo, es una enorme oportunidad que tiene Chile porque es la segunda ocasión
en donde Chile va a tener una autopista enormemente abierta para subirse a ella. Recordemos que en la primera globalización, el país que más sacó provecho de esto fue Chile, China, Finlandia y un par de naciones más, pero Chile porque le llegó un ciclo especial y le llegó una alineación de astros. Hubo la transición política, hubo la transición del poder, y en ese proceso el mundo se estaba globalizando. ¿Qué ocurrió? Que Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos entendieron como estadistas, que lo han sido, que había que subirse a esa globalización. Y ya el Chile de los 80, un Chile empobrecido, el Chile de los 70, un Chile muy pobre, muy aislado, no es nada hoy respecto a ese Chile, precisamente porque nos subimos a esta primera globalización y Chile es el país que mayor crecimiento en per cápita, en sacar gente de la pobreza, en darle circulación de la élite. Entonces, esa primera globalización, inclusive llegamos a crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto, una impresión. Yo tengo aquí una parada distinta con algunos economistas que después dijeron, Chile nunca más va a volver a crecer a esas cifras. No, esto no es cierto. Chile sí puede volver. Bueno, el ministro que ha sido anunciado, Quirós, acaba de advertir que el 4%. Y lo dice desde un momento en que todavía no hace ese cargo, pero a mí me parece bien que lo diga. Sí. Y bien porque Quirós está adelantando y está anticipando lo que es esta buena noticia que traigo, y es que existe esa ventana que ya está creada, esa segunda globalización. Y en esa segunda globalización necesitamos meternos de vuelta, es decir, volver a crear ese sitio espacioso que hubo en su momento, una transición pacífica, ejemplar a nivel mundial, como la que hace Aylwin, una internacionalización como la que hace don Eduardo Frei, y una modernización de Chile como la que hace Ricardo Lagos. Bueno, todo eso se conjugó, por supuesto que había unas bases ahí para que nos pegáramos ese crecimiento. Y ahora estamos en lo mismo, es decir, después de que quisieron estrujar el país, derribar los cimientos del crecimiento, derribar todo lo que se había creado y constituido, pese a eso, la resiliencia de la sociedad chilena, que aguantó todos esos embates, hoy nos volvemos a asomar a esa ventana. Y aquí lo único que nos hace falta, Tomás, es la misma fuerza que desde los medios de comunicación acompañamos a esas autoridades para que se subieran a esa globalización. Tenemos que volver desde los medios de construir, no las reyertas políticas que tanto nos gusta poner en primera plana, sino decirles, mire, aquí hay una ventana. Coloco un ejemplo. Indonesia es la séptima economía mundial hoy. Indonesia, hoy. Séptima economía. Sí, muy sexta, más que séptima. Ahí está. Probablemente en 2 meses más será sexta. ¿Qué ocurre con Indonesia, Tomás? Bueno, que nosotros no tenemos un tratado de libre comercio. Entonces necesitamos toda esa arquitectura de tratados que hicimos, de viajes, toda esa arquitectura necesitamos renovarla porque hay otras naciones que vienen muy fuertes. Recordemos lo siguiente. En esta primera globalización que tuvo Chile, aquí pasaban los presidentes del mundo, aquí pasaban los chinos, aquí pasaba Jiang Zemin, Hu Jintao, Bush, Putin, aquí pasaron todos y venían una vez por semana. Es decir, el aeropuerto estaba lleno de presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado, y todo eso se corona cuando el año 2004 hacemos la cumbre de la PEC, que la hace el presidente Lagos, y ahí están las imágenes de Bush, de Putin, Fox, todos los gobernantes del mundo que vinieron a darle un broche de oro a Chile. Había una credibilidad por Chile impresionante que se plasmaba con que los dirigentes querían venir a Chile. Es decir, no solamente recibir a nuestros gobernantes, sino venir a Chile. Aquí estuvo dos o tres veces. Qué notable. Jiang Zemin, aquí estuvo Hu Jintao. Después estuvieron de manera conjunta. Clinton venía a la Cumbre de las Américas, aquí vino Bush, entonces venía Obama. Y de pronto no vinieron más. Y eso demuestra que llegamos en una hondanada. Como ya habíamos hecho una masa crítica económica, como ya habíamos generado unas reservas económicas y como ya hemos generado una nueva clase política, cuando yo llegué a Chile de cónsul general de Colombia, Tomás, en Chile no había un grupo económico, no había uno. Había gente con fortuna, pero no estaba estructurado esto que son los grandes grupos económicos que tiene Chile, la cantidad de gente que hizo fortuna en Chile con todo este crecimiento, la cantidad de edificios, la cantidad de construcciones, de autopistas, de infraestructura. Chile se modernizó, yo te diría, desde el año 89, pega un salto importante,
al año 2005 ahí hay una modernización tal. Pero luego nos volvimos en esto que yo denomino los extractivistas de todo. Chile es extractivista en los minerales, pero también en otras cosas nos volvimos extractivistas, rentistas. Entonces todo el mundo se hizo dinero y ya dijimos, lo hicimos. Y ocurre que sí, lo hizo una generación empresarial y unos empresarios, unos ejecutivos que salieron por el mundo. Pero hoy hay otra generación que hay que darle la pasada, que son los emprendedores, que toda esa organización, y que la tenemos que empujar con fuerza para que se meta en esa nueva autopista de esa segunda globalización que yo llamo. Le compartí a Pepe Out días atrás una charla que había hecho sobre esta segunda globalización, porque estamos en ese proceso de que se vaya mirando a través de esta ventana un mundo que desafortunadamente no lo estamos viendo por lo siguiente, Tomás. Es como una ventana en donde tenemos 50 años de historia y no queremos mirar el futuro. Entonces, nos puede pasar una situación en donde pase esta segunda globalización y no entremos. Y eso es lo dramático. Y yo quiero que entremos con fuerza. Lógico, lógico. Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué potencia, con qué potencia lo dice Libardo? ¿Con qué potencia, con qué seguridad? Y los chilenos, todos nosotros, los 18, 19, 20 millones de chilenos, ¿en qué proporción tendremos confianza, tendremos fe en este proceso, en este camino, en esta oportunidad, Libardo? Miro que tenemos que volver a encantar. En los 90 también, en este proceso de la Sí. transición, habían odios, la sociedad estaba muy polarizada, los que eran partidarios de Pinochet, los que estaba esa sociedad. Pero de pronto Elwin dijo, ¿sabe qué? Démosle para adelante. Y se provoca esta transición política y luego Frei se da cuenta de estas oportunidades y comienza a viajar por el mundo, don Eduardo. Como somos una sociedad de poco reconocimiento, pero es Frei. El presidente Frei que sale con un maletín de vendedor y lo criticaron, le dijeron de todo, si no tengo de todo, le dijimos de todo. Ah. Pero no entendemos esas miradas. Y luego viene Lagos que moderniza. Entonces necesitamos volver a decirle que ya hay una gente que salió, que mutó, que creció, que hay una clase media impresionante, pero que esta segunda globalización nos va a permitir volver a generar un colchón económico que no lo hemos comido. Si el problema es que con toda esa riqueza que se generó y toda esa abundancia, Chile, que tenía unas muy buenas cuentas fiscales, una buena caja fiscal, ocurre que se le está comiendo la burocracia. Y eso no puede ser que un Estado se coma los recursos de la forma en que se está comiendo o recurra, como han recurrido los gobiernos, a hacer lo que yo llamo la expropiación impositiva, que es cada gobierno, cada presidente llega con una reforma tributaria. Y le digo una cosa, Tomás, el tema es que Chile tiene buen presupuesto. El punto es que no tenemos los acentos ni hay una contabilidad, voy a utilizar esa palabra que no me gusta, pero solamente para que se me entienda, que no le exigimos una contabilidad al ministro de Hacienda ni a las autoridades de toda la estructura para que los gastos se hagan y el presupuesto se ejecute. Los escándalos de corrupción dan cuenta de una opulencia corrupcional en Chile que hay que frenar. Entonces, desanclarnos de eso. Absolutamente. Sin necesidad de volver a meter una reforma tributaria. Es decir, a mí me parece que las reformas se las terminamos cargando a la clase media. En la pandemia, la gente fue a ver por Netflix cosas y tal, y después dijeron, le gusta ver Netflix, entonces hay que ponerle impuesto a Netflix. El señor que quiere comprarse una corbatica allá en China, un zapatico que de pronto, no, ese también lo vamos a grabar. ¿Quién compra? La clase media. Entonces, la clase media... Bueno, a esa clase media la tenemos que entusiasmar para que sigamos combatiendo la pobreza de Chile, para que haya más caja, para que haya más caja fiscal, sin necesidad de reforma fiscal. Y una vez, con un exministro de Hacienda de los primeros gobiernos de la Concertación, discutía esto, porque él decía, no, es que el país crece y crece la necesidad. Y le dije, no, lo único que no ha crecido es la capacidad de controlar el presupuesto nacional. Absolutamente de acuerdo. Entonces, Tomás, lo que hay que hacer es invocar esto. Y a mí me parece que en esta segunda globalización, Chile necesita que la política exterior sea su agente vendedor tal cual fue antes. Aquí Lagos, Frei, Elwin, no le preguntaban a las autoridades, oiga, usted para venir a Chile tiene que ser copartidario mío o afín a mis ideas. No, para nada. Vicente Fox, el presidente conservador mexicano, venía para acá, venían los liberales, venían los socialistas. Lógico. Porque Chile entendió que la política internacional de Chile era integradora y transversal. De un tiempo acá, dejamos de ser integradora y transversal. Es decir, yo me reúno con los que piensan sean igual con que mi par.
Eso. Y ocurre que eso no produce nada. No, No produce obvio, nada, no genera riqueza. Obvio. No Retrocedemos y nos aislamos y quedamos solos. Entonces necesitamos que esa metáfora de Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato con tal de que cace ratones, necesitamos que la política exterior sea eso, una cazadora de ratones. Lógico. Si el ratón es rojo, azul, verde, amarillo, vamos a cazar ratones y Tomás, Lógico. y esto es lo que nos ha hecho falta. Entonces mi expectativa, mi esperanza es que vengan unos tiempos en donde la política internacional de Chile no sea un acople ideológico a ningún bloque, ni de derecha, ni de izquierda, Totalmente de acuerdo. ni los marcianos, no. Necesitamos Está bueno ya. que el canciller de Chile salga por el mundo, salga a vender los atributos del país y no salga a vender cosas que el país no tiene que ver. Es decir, la diplomacia, hemos tenido muy buenos diplomáticos que salieron, Osvaldo Rosales en su momento, crack, la Soledad Alvear como canciller, cerrando el tratado con los Estados Unidos de la Unión Europea. Yo recuerdo haber visto a Soledad Alvear haciendo esto y menciono con ella los nombres de los demás cancilleres que contribuyeron. Pero después, ¿qué tenemos? ¿Dónde están los cancilleres? ¿Dónde está el canciller que salga? Entonces necesitamos que este mundo, y esto tiene que ver también con una arquitectura global, necesitamos que las instituciones internacionales y las nacionales que se conectan con el mundo tengan personas donde el país les quepa en la cabeza. Lógico. Si nosotros seguimos pensando que nos vamos a nombrar personas que solamente les quepa su partido político o su ideología política, estamos perdidos porque eso no funciona. En Naciones Unidas tiene que llegar una persona que entienda que el rol de Naciones Unidas está venido a menos y necesitamos una figura dinámica, con fuerza, con musculatura, que se pare y que le diga al mundo, es necesaria la arquitectura del multilateralismo, está venido a menos. No se considera para nada hoy Naciones Unidas, no se considera la OEA para nada. Para nada. En la crisis migratoria, voy a un antecedente. Cuando hubo el COVID-19, fue la mejor oportunidad para hacer multilateralismo y cooperación internacional, pilares de las relaciones internacionales, pilares. Cada país, Tomás, recordarás que cada país intentaba era que sus equipos de respiración artificial y de ventilación mecánica pasaran por aquí, que no se los quitara otro país. Es decir, el COVID-19 nos humilló como civilización, un pequeño germen, nos humilló como civilización, pero nos humilló en que el multilateralismo era un acampadero de burócratas y la cooperación internacional era una metáfora mal contada. Y ahí están. Entonces, el COVID-19 debilitó mucho ese andamiaje. Hoy la Organización Mundial de Comercio no toca nada a nivel internacional, no regula. Un país como Chile necesita arquitectura internacional para defenderse, Tomás. Obvio. ¿Por qué? Eso es lo que nos defiende. Si nosotros volvemos a recuperar fuerza en eso, si nuestros embajadores, en lugar de ir a tomar whisky o tomar café, no sé qué es lo que tomen, o a meterse en trifulcas internas de los países como nos ocurrió en Estados Unidos, si por el contrario tenemos embajadores que hablan con todo mundo, van con la metáfora del gato a cazar ratones, no importa de qué color sea el ratón, y venden por acá, los empresarios por allí, la inversión. Necesitamos volver a hacer a Chile un país atractivo. Días atrás, unas empresas han intentado venir a invertir y no han podido. Entonces, no solamente la permisología, sino que dejamos de tener visión de país. Los argentinos, con todo el inconveniente, Tomás, le voy a dar una cifra aquí. En los últimos, con Milei, han logrado atraer 35.000 millones de dólares de inversión. 35.000. Parte importante, 15.000 en la minería. Es decir, los argentinos que nunca se han volcado a la minería, ahora sí. O sea, ahí tienen un enorme potencial para crecer. Claro. En el sur de Argentina ya. Y uno dice, no, volvemos a la mentalidad rentista. Necesitamos sacarle al chileno esa mentalidad. Pero necesitamos sacudir la política. Lógico. Lógico. Don Libardo, Trump, Maduro. ¿Qué piensa usted? Que la intervención fue necesaria. Necesaria porque 38 intentos de negociación, Maduro nunca. Es la derrota de la revolución chavista. Ni en su peor pesadilla se imaginó Hugo Chávez que la revolución que él creó en Venezuela iba a terminar de la forma en que terminó. Está con una larga agonía. Este es un proceso de larga agonía. Pero que su heredero, Nicolás Maduro, haya sido capturado en una operación que todavía no se ha contado en general, haya sido extraído del principal
fuerte militar que tiene Venezuela, con 20.000 efectivos extraídos, y que los que siguen en el control del régimen chavista le estén entregando los recursos a los Estados Unidos. Eso Chávez no se lo imaginó ni en su peor de sus pesadillas, Tomás. Le ocurrió a Chávez lo peor. Es decir, pero lo dramático es no solamente esa derrota, porque una derrota política, el proyecto político lo han derrotado. Ya veremos cuándo entregan el poder. Pero una derrota política monumental y colosal, porque las Fuerzas Armadas bolivarianas habían dicho que iban a dar la batalla. Ni un tiro después de haber sacado a Maduro ahí. Y más bien están ahí en lo que yo denomino una larga agonía, un mensaje de que Estados Unidos ha vuelto a la región. Ahí está, Estados Unidos va a dar la pelea en la región, va a necesitar cortar la presencia de Rusia, de China y de Irán. Eso es lo que está detrás de todo este diseño. Y yo creo que después de Maduro, probablemente vamos a ver una agonía también muy lenta del régimen cubano. Del régimen cubano. Sí. Vamos a ver una pausa, estamos en el cara a cara, la conversación, volvemos en un instante. Soy Carlos Matius, abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional. Soy fundador de MP Herencias, estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales. Lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado, una planificación hereditaria protegiendo a su familia. Nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias, entre otros asuntos. Ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido. Planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia. Agende una reunión con nosotros ahora, lo estaremos esperando. Contáctenos en mperencias.cl. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. ¿Buscas una solución profesional para tu empresa? En Dirección Tributaria te ofrecemos dirección comercial, dirección tributaria, recepción de correspondencia, atención telefónica y salas de reuniones completamente equipadas. Con más de una década de experiencia, somos la mejor opción para proyectar confianza y profesionalismo en tu negocio. Llama ahora al celular 98-260-0944, página web www.direcciontributaria.cl. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @outinsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563
22 99 16 14. Viña del Mar @OutInsect.cl. OutInsect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. ¿Quieres saber más? Entra en kame.cl. Y volvemos, estamos en el cara a cara a la conversación. Tenemos unas recomendaciones geniales. Dirección Tributaria Chile, 17 años de gran trayectoria, prestigio ante impuestos internos y claro, y prestigio también en todas las municipalidades. Confianza y seguridad. Más de 5.000 empresas y emprendedores confían en Dirección Tributaria Chile. ¿Qué le parece? Y confíe en esta recomendación. Escúcheme bien. OAFIT es el entrenamiento a domicilio diseñado para adaptarse a su vida. A mí me entrenan los viernes a las 8 de la mañana. Entrena en la comodidad de tu hogar, sin traslados ni tiempos perdidos. Nosotros llevamos el gimnasio a su casa y ajustan cada sesión a tus objetivos. Tú pones el espacio, OAFIT pone el método, el equipamiento y el acompañamiento profesional para que entrenar sea simple, efectivo y sostenible. Es así. OAFIT, sensacional. Queridos amigos, ¿sabía que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias y de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras con números claros y estrategias que impulsan tus resultados. Porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @nobelconsultores, @nobel.consultores o en www.nobelconsultores.cl. Sigamos con esta conversación apasionante con don Libardo Buitrago. Dele nomás, don Libardo. Dele nomás, don Libardo. Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Ucrania, Rusia. Salvaje, ¿eh? Es un mundo que expresa un desorden que venía porque aquí lo que está ocurriendo es que el fuerte le aplica la ley al débil. Sí. Y la ley es el pie encima. Por eso mismo, es la falla del multilateralismo. Si hubiese un multilateralismo fuerte, si las Naciones Unidas tuvieran peso, nadie tendría que intervenir. No tuvimos en consideración lo que pasó el año de 1992, cuando en plena crisis de los Balcanes, los europeos no fueron capaces de resolver ese conflicto ahí. Tuvieron que llamar a Clinton, que recién 2 meses antes había llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Así fue. Y él tuvo que ir a llamar a los 3 presidentes, al presidente de Serbia, al presidente de Bosnia-Herzegovina, al presidente de Croacia. Los llevó a Estados Unidos a un fuerte en Daytona y ahí hasta que les abrió la llave, hasta que donde estaban, hasta que hubo acuerdo. Pero eso lo debieron haber resuelto los europeos. Entonces aquí Estados Unidos tiene en su cabeza, Donald Trump, es que él quiere llevar a esta nación a convertirla en una superpotencia, Sí. megapotencia Sí. y toda esta cosa. La aspiración Comprando Groenlandia, a pesar de Dinamarca. Y fíjate que le salió la jugada. Ya vamos a referirnos a eso. Entonces, Trump lo que quiere es que en su legado digan, yo fui el hombre que tomé una nación que estaba cayendo. Los Estados Unidos venían en franca caída, es decir, la descomposición política en Estados Unidos es pavorosa. Tal. Y llegó Trump ahí a los empujones, esto es como un elefante en una cristalería, estoy absolutamente de acuerdo en eso, la forma es prepotente, tiene muchas cosas, pero en el dibujo de su cabeza es llevar allá a Estados Unidos. Y debajo de eso que se coloque China. Y China quiere estar a la par o sobrepasar a Estados Unidos. Eso lo sabe
Trump y Sí, quiere claro. frenar eso. Sí, claro. Y además Póngale le definió. aranceles. Claro, porque le redefinió la órbita. Ya China dijo, señores, van a salir de América. Y para nosotros es un problema porque los chinos tienen mucha inversión en América Latina. Mucha, pues. Inversión con préstamos, con créditos, con intercambios comerciales, compraron puertos en Perú. Sí, claro. Nosotros aquí somos súbditos de la energía, todo el sistema eléctrico fue vendido a los chinos. Por lo tanto, ahí no sabemos qué nos va a ocurrir y en qué momento nos van a decir, oiga, ¿cómo estamos ahí? Entonces, hay un mundo de esa envergadura. Pero no le preocupa a Putin. Le voy a explicar por qué, Tomás. Porque Putin, como economía, está muy marginal. Putin no lidera una mega economía en el mundo. No, para nada. para Está nada. muy débil. Y esta guerra Para nada. lo está enterrando económicamente. ¿Sabe eso Trump? ¿Cuál es la fuerza que tiene Putin? Las 5.974 armas nucleares que tiene. Esa es la fuerza, no tiene más. Pero como imperio, la inteligencia artificial los está dejando atrás a ellos. Los desarrollos tecnológicos, los rusos se están quedando mucho en eso. Es decir, ellos desarrollaron aparatos tecnológicos para una guerra, tienen armas nucleares sofisticadas, pero no tienen más que eso. No tienen una economía fuerte, no tienen una moneda fuerte, no tienen un intercambio comercial fuerte. Entonces, eso no le preocupa a Trump, le preocupan los chinos. Y cuando uno ve el mapa de influencia a nivel mundial, uno observa que estaba pintado de rojo. De hecho, nosotros estamos en ese mundo pintado de rojo porque somos el principal socio comercial con China. En esa reconfiguración, pues Chile tiene que hacer lo que hemos hecho y es diversificarnos. Y como nunca, tenemos que desanclarnos un poco de esta disputa arriba y tenemos que buscar mercados alternativos. ¿Por qué? Porque en una pelea entre Estados Unidos y China no nos pueden obligar a elegir camino, porque no podemos. Entre las dos naciones, Chile y China, y Chile y Estados Unidos, tenemos un intercambio cercano a los $100.000 millones al año, cercano, de lo cual 60.000 millones se los llevan los chinos y los demás los estadounidenses. O sea, a nosotros un problema con Asia y con China Grave. nos golpea la economía. ¿Cómo se hace? Diversificar mercados y productos. Entonces, ya no podemos ir corriendo donde los chinos a hacer negocios allá, sino que tenemos que ir a Indonesia, tenemos que ir a Filipinas, tenemos que ir, variedad. diversificarnos por el mundo, pero también diversificarnos con la oferta. Por ejemplo, hemos vuelto a la metáfora del conejo Angora, que es una metáfora de los años 80, que se dijo que el conejo Angora era el salto de la economía y todo el mundo puso conejos Angora y se cayó el precio de la lana del conejo Angora y de estas cosas, los pelos del conejo. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con la cereza. La cereza, que es un producto muy atractivo, que genera muchos puestos de trabajo, que ha generado riqueza, pero la cereza también, en Perú usted nos viene con fuerza. Perú, la semana pasada, pasó a tener mayor flujo económico internacional que Chile. Impresionante. El dato es que Perú nos está pasando, y nos pasa de la siguiente manera, en crecimiento, con toda la hecatombe política. Porque 37 candidatos a la presidencia. Bueno, para ser uno preso en Perú hay que ser presidente. Entonces, no estamos, o sea, Chile no está en la conversación regional, Tomás, y eso es lo preocupante. Atroz. Porque nos queremos ver si nos podemos asociar es porque tenga una paridad ideológica y nada, para nada. A mí no me importa quién gobierna en Argentina, necesito un corredor con Argentina para llegar al Atlántico, para llegar al puerto de Buenos Aires. Necesito un corredor urgente de Chile que llegue al corredor, al San Pablo, porque los productos asiáticos no pasen por la ruta más lejana que es el sur del país. Fíjate que en el mundo se está peleando por el Ártico y ahí entra lo de Groenlandia. Más que la Groenlandia, la pelea es por el control del Ártico y rebota en Groenlandia. Groenlandia es una barrera de contención natural para el crecimiento ruso-chino por el Ártico. Entonces a Estados Unidos lo que le conviene es, y eso fue lo que se acordó, que tuviera 5 bases dentro de Groenlandia con soberanía para Estados Unidos. Es decir, no es la soberanía sobre Groenlandia en totalidad, no. Eso lo mantiene Dinamarca. Pero la avanzada defensiva de Estados Unidos se va a estacionar en Groenlandia, que significa que los misiles que van a interceptar los misiles que vengan de China, de Rusia o de Corea del Norte con destino a Estados Unidos y ahora con destino a la Unión Europea, sean lanzados desde Groenlandia territorialmente. Entonces es una ganancia para Estados Unidos. Gana Trump, gana Dinamarca, gana Groenlandia y copan un vacío que lo estaba copando los rusos que tenían el Ártico. Como se está deshielando el océano Ártico, entonces ese deshielo abrió
a lo menos 2 o 3 rutas. Y esas rutas hoy las tenía dominadas Rusia, las tenía bajo control. Pero con Groenlandia en poder de los estadounidenses, ahora esas rutas pasan a ser controladas y yo diría que en un 70-30 a favor de los Estados Unidos. O sea, Groenlandia es la excusa para la guerra por el Ártico. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y entonces, ¿cuándo van a bajar a la Antártica? ¿Y cuál es la política chilena que vamos a tener que... Pero, Tomás, ¿cuál candidato habló de la política antártica? Si el continente antártico es el futuro del mundo, ahí está puesto el futuro de Chile por agua, por riqueza, por territorio, por lo que haya debajo. Por turismo. Por lo simple, por turismo. ¿Quieren ir a ver Nadie. Los pingüinos? Pero quieren ir a ver los pingüinos y fotografiarse con un pingüino en la medida de lo posible. No, necesitamos que la Antártica, que el mar de Drake y que la plataforma continental, que es de una enorme riqueza, Chile la incorpore a su riqueza. Lo que pasa es que no tenemos vínculos antárticos. Chile se volvió un país como muy cerrado, siguió siendo un país cerrado. ¿Qué nos hicieron con Tacna? Perú se dio cuenta que necesitaba irradiar hacia el norte de Chile con un centro económico. Bueno, Tacna es un centro económico. ¿Qué pasa hoy? Que todos los ariqueños van a atenderse, el médico, el dentista, el estético, el peluquero, el barbero. Todos están en Tacna. Todos están en Tacna. Bueno, ¿y por qué Arica nunca fue el polo para irradiar la riqueza de Chile? Entonces necesitamos repensar el país. ¿Qué hacemos con Rapa Nui? Bueno, pero eso está muy lejos de lo que te van a decir. Bueno, la política del Pacífico, que es la política del que viene, necesitamos fortalecer Rapa Nui. Yo estuve allá y conversaba con los isleños y les decía, aquí necesitamos construir un puerto. No es que no se puede porque no, sí se va a tener que poder y utilizar la ingeniería la más capaz, pero de la misma forma que tenemos un aeropuerto muy moderno, muy grande, bueno, moderno hablo desde el 86, necesitamos tener un puerto. Entonces necesitamos repensar el país. El país no es Santiago, ni la Plaza de Armas. El país es otras cosas. Necesitamos totalmente a ese de acuerdo, país. Totalmente de acuerdo. Y el no futuro estoy candidato a Senado. Y el futuro presidente Kast tendrá esa visión y sus equipos tendrán esa visión, esa mega visión, esa indispensable visión. Me da la impresión que ojalá la pudiera tener. Que los equipos miraran eso, ¿no? A lo menos yo en la figura del canciller reconozco que a Francisco Pérez Maquena el mundo le cabe en la cabeza. Y eso es muy importante para ser ministro de Estado, de canciller. Es verdad. Él es un hombre de negocios que se puede, que conoce se el puede asociar, paño. Conoce el paño perfecto. Esto no es solamente porque la polémica es si a veces a ciertos ministros hay que hacerlos que sean burócratas eternos. No. Está bueno ya. Necesitamos gente que vea. Bueno, agradecerle primero que con todo lo que gana el sector privado venga a ganar, no sé si 6 billones o 7 millones como ministro de Estado y a hacer servicio de Estados, ¿no? Y él va a tener unos puentes. Yo imagino que él puede hacer este vínculo de insertar a Chile a una segunda globalización, la modernización de Corfo y Codelco. Codelco ya no debe ser una empresa extractora de minerales, debe ser la gran empresa transformadora del talento. Es decir, Codelco debería convertirse junto a Corfo en donde lleguen los recursos y todo el pensamiento estratégico, los ingenieros, es decir, los mejores ingenieros sean capacitados, sea una empresa transformadora y no solamente con la carretilla sacando el litio o el cobre por crudo. No, ese Codelco no nos sirve un Codelco distinto, que sea, vamos a meterle Ese es un Codelco antiguo. Sí, el nuevo es otro distinto. Claro. En donde los ingenieros sean, que cuando se pare ingeniero de Codelco, de cualquiera de las divisiones que hay del norte, del Salvador, del Teniente, en Rancagua, en fin, se pare una persona que le dé valor al país, que dé orgullo. Claro. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, absolutamente. De acuerdo y necesarísimo. Don Libardo, ¿y Colombia? ¿Y Ecuador? ¿Y Brasil con Lula? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Voy a lo fácil. ¿Y Bolivia? Voy a lo fácil. Bolivia parece que quiere acercarse. Paz es un hombre inteligente, muy inteligente. Sí. Y ojalá haga un gobierno. Mira toda Evo Morales está desaparecido. Sí. Y eso me permite acordar cuando los bolivianos, y aquí en Chile algunos políticos, por suerte no eran de la primera línea, abrían los ojos y decía, hagamos un canje de mar por gas. Y yo recuerdo, dije, no, pero imposible, no podemos, porque el gas se acaba. Sí.
y la cesión se otorga. Entonces, eso es imposible. Paz puede construir, necesitamos tener una relación ágil, diplomática Lógico. o consular. Lógico. Y creo que esas viejas reyertas del pasado no las podemos transportar para el futuro. Ojalá se pudiera hacer una cosa interesante, que Paz entendiera que es el momento de reconstruir una relación distinta. Parece que quiere, ¿ah? Hay que tener bastante determinación para hacerlo. Ojalá, no lo dudo, tiene un bagaje importante. Sí. Es hijo de un hombre inteligente como Paz Zamora, que también me imagino que de pequeño le transmite todas estas figuras. Bueno, paso a Lula. Lula es ¿Quién es Lula realmente? Porque en una encuesta que yo comentaba en la radio, el 59% de los brasileños dijo que le daba vergüenza a Lula. ¿Quién es Lula? El primer gobierno innovador, transformador, sacó 50 millones de la pobreza, pero es un hambriento de poder. Salvaje. Es un hambriento de poder. No puede ser que un hombre de la edad de Lula, que ha sido 3 veces presidente, vaya una cuarta vez, porque no hay más. No puede ser eso. Eso también es la dictadura de la democracia. Entonces aprovecharse, y el argumento es simplemente detener a la derecha, y también mal a la derecha en el sentido de no plantear liderazgo. Bueno, te habla de la pobreza de la clase política en América Latina, ¿no? Sí, claro. Cuando esos fenómenos pasan, es Sí, una claro. pobreza. O sea, volver a sacar a un anciano de 82 años para volverlo a presentar. ¿Y se puede en Brasil sí, presentar 2, sí, 3, 4 sí, veces? Sí, hasta que y decir una cosa. Hasta que lo toman preso como Bolsonaro. Lo vuelvan a sacar, lo vuelvan a tomar. Él no fue exonerado de los cargos de corrupción. Fue por un tecnicismo Sí, claro. del inicio, Sí, no claro. porque no fuera corrupto. Claro. Entonces da un poco de cosas. Yo no sé si gane la elección, podría volverla a ganar, pero te habla de una descomposición política. El caso de Colombia es, Colombia va a tener una campaña electoral organizada. También está en un dilema Colombia. Sí. Está en un dilema. Le dio la oportunidad a Petro de gobernar. En términos económicos no ha sido tan desastrosa la gestión de Petro en materia económica, y eso es muy importante. Más bien en la estridencia política, en la inestabilidad de su equipo de gabinete. Ha sido el presidente que más ministros ha tenido cada semana, cada ministro. Vamos a ver cómo resuelven. Hay varias personas que... ¿Petro puede volver a presentarse? No. No. Pero va Iván Cepeda, que es un tipo de izquierda, y va probablemente a pelear con Abelardo, digo yo, a disputar la presidencia con Abelardo. Esto es decir, en Colombia es pelear y de pronto se convierte en una realidad. Con Abelardo de las Pillas, que es un abogado nacionalista, derechista, radical. Entonces Colombia se mueve en eso. Y Ecuador, metido en el tema de las mafias. El problema es que el crimen organizado y el narcotráfico se instaló. Y yo creo que este es el momento de construir una relación en América del Sur, una relación basada en frenar el crimen organizado y el narcotráfico. Y cualquier organización, cualquier cosa, debe colocarse el acento ahí. Debemos, todas las naciones, y Chile en particular, liderar un proceso de frenar el crimen organizado, porque todavía no tenemos los carteles instalados como sí los tienen otros países. Claro. Y eso es una bendición aún. Claro. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra frenar en seco la corrupción, el crimen organizado, la violencia, la delincuencia? ¿Cómo se hace eso, don Libardo? Lo que no se ha querido atacar son los métodos financieros, que es donde está el dinero. Fíjate que el 90% del narcotráfico sale por Colombia, por la costa del Pacífico, y estamos persiguiendo el 10% que sale por la costa de Venezuela. Es decir, al año el narcotráfico, la sola cocaína mueve 115.000 millones de dólares, la sola cocaína. Y Colombia, Perú, Chile y Bolivia, son Colombia, Perú y Bolivia son los principales exportadores de cocaína a nivel mundial. Y los demás países los utilizan para sacar estos mercados. Entonces, hay mucho dinero moviéndose en la región. Mucho. Impresionante, ¿eh? Realmente impresionante. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara a la conversación, volvemos en un instante. ¿A quién no le ha pasado el típico chequecito? Y ahí te quedaste ahogado con el papeleo. Que la póliza, que el seguro, que los trámites, que llamar para acá, que llamar para allá, que el taller mecánico. Y muchas veces no tienes idea de dónde anda tu auto. Y lo peor, uno está pagando por un servicio que no tiene solución.
Olvídate, la solución es Be Sure. Be Sure se encarga de todo por ti y sin costo. Toman tu caso, te recomiendan los mejores corredores, los mejores seguros y por si fuera poco, apuran, hacen seguimiento, todo por entregarte la mejor solución. Be Sure, lo difícil lo hace fácil. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Talasús en Concón, en Los Tamarindos 36, un restaurante exquisito a orillas del Océano Pacífico, con una banquetería, gastronomía excelente, un salón para todo tipo de eventos, claro, se llama Crucero, mire qué lindo, linda vegetación, preciosa arquitectura y un servicio extraordinario y dirigido por doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo profesional. Y algo muy importante, con un tratamiento para el antiestrés y la salud notable, con unas tinas de película con 40 grados de temperatura, agua de mar salado, y claro, eso le permite calmarse, antiestrés, y después una ensalada de frutas y después un té verde. ¿Qué le parece? Siempre en Talasús. Talasús, siempre a su disposición. Y volvemos, estamos en el cara a cara a la conversación, los últimos minutos con don Libardo Buitrago. Queridos amigos, una recomendación extraordinaria. Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA, Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntrelos en www.wellplus.cl. Absolutamente fantásticos productos. Y quiero recordarle, Cecinas Chillán, las mejores de Chile, en todos los puntos de venta, en todo Chile, para la gran y admirable familia chilena. Cecinas Chillán tiene un local fantástico en la calle Ahumada 183, Ahumada 183, un local con toda la diversidad de la Cecinas Chillán. Ahumada 183. Y finalmente le recuerdo, Antigua Fuente está en Plaza Italia hace más de medio siglo. Y también está hace casi un año el Mercado Urbano Tobalaba Mut, que es muy interesante, con sus productos sensacionales y un servicio extraordinario bajo la dirección de un crack, un valiente, un gran empresario, don Carlos Siri. Antigua Fuente en Plaza Italia y Antigua Fuente en Mercado Urbano Tobalaba Mut. ¿Qué le parece? Don Libardo, en los minutos que nos quedan,
Hablemos de la Unión Europea, hablemos de Londres, hablemos de Macron, hablemos de Sánchez, hablemos de esta chiquilla, comillas, de Italia. ¿Qué está pasando en Europa realmente? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en la Unión Europea? Está muy venida a menos la Unión Europea. Sí, y los líderes muy venidos a menos. Es decir, lo mismo, ¿no? La situación ideológica, la discusión ideológica al interior de los gobiernos, esa brillante idea que partió fundamentalmente para construir una zona de paz. Eso está construido. Es decir, la probabilidad de una guerra entre las naciones no se va a dar. No. Pero lo que sí anticipo, Tomás, es que en unos años va a reventar Francia. Va a reventar Francia. Sí, el reventón de Macron Francia. se luce por los anteojos que hace. Sí. ¿Qué le habrá pasado? Y la situación ahí es la siguiente. La migración, sobre todo la islámica, que está utilizando y está muy marginada, ellos se sienten no franceses, pese a que lo son, no se sienten integrados, sienten que hay una Francia blanca y una Francia negra, por decirlo así, o mora, y eso va a reventar. Y ese ya cuando era Sarkozy presidente, te acordarás que hubo unas protestas salvajes. Sí. Pero aquí hay un reventón que es de orden religioso. El mundo islámico se les metió, creció, y en algún minuto eso va a reventar muy feo. Y esa, cuando revienta con religión, de unas consecuencias impredecibles. Absolutamente. Como también creo que la derecha radical de los Le Pen puede alcanzar el poder la próxima vez. Porque ya probaron todo. Ya probaron los socialismos, ya probaron la derecha, ya probaron el centro, ahora les queda la derecha radical. Y yo creo que ahí con la Marine Le Pen o su heredero podrían, con Bardella, este joven tiene como 35 años, podrían volver al poder. Sánchez, el presidente Sánchez es un camaleón de una impresión, un animal político feroz. Cuando uno lo ve que está contra las cuerdas, que lo van a noquear, vuelve y se levanta con una cantidad de escándalos que hay alrededor, pero ahí está, y ya está completando casi 8 o 10 años de gobierno y no lo han sacado. La Meloni, está yendo, la primera ministra de Italia, se está defendiendo también, pero vemos cada quien con un proyecto político, con una cosa, pero no es trascendente. Fíjate que tuvieron que ceder ante Trump y hacer una concesión y te van a tener que buscar métodos en donde ellos van a tener que invertir más de sus recursos para garantizar más la OTAN. Es que el 62% del funcionamiento de la OTAN lo coloca Estados Unidos económicamente y tiene razón. Dice, oye, ustedes defiéndanse ustedes, coloquen más dinero de ustedes, que eso nunca habían querido hacer y ahora van a tener que echarse la mano al bolsillo los países europeos, que es un punto también que le pasa al multilateralismo. Estados Unidos, en toda la arquitectura de paz, de misiones, de las organizaciones, invierte al año más o menos unos $10.000 millones. ¿Y de eso a qué se va? A burocracia. Y ocurre que la burocracia construye desde estos organismos multilaterales políticas que no le debe funcionar a los Estados Unidos. Entonces se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabe qué más? Les voy a cortar, me voy a comenzar a retirar y sin dinero ese multilateralismo queda muy herido. Entonces necesitamos una arquitectura global totalmente distinta, más justa en términos de los aportantes y menos ideologizada en los mandos ejecutivos. Ese es el problema de las organizaciones internacionales, que son burócratas que tienen ideología política y que la instalan desde ahí para irradiarla a nivel mundial, que es lo que la ha debilitado mucho. Absolutamente. ¿Qué opinión tiene usted, don Libardo, de Zelensky? Zelensky es un líder nacionalista. Es un líder, ¿eh? Sí. Zelensky va a quedar grabado para la historia mundial como el hombre que contuvo, no lo ha derrotado, pero que contuvo al segundo ejército del mundo. Es decir, Putin hizo una confección de una guerra que era para 72 horas y llevamos 4 años. 4 años. Y no pasa nada. Desde este punto de vista, él tiene un anclaje ya en la historia. Sí, claro. Y ojalá que estos escándalos de corrupción... Es que Ucrania es un país muy corrupto, sus dirigentes son muy corruptos. ¿Ah, sí? Sí, muy corruptos. Es decir, previo antes de la guerra, la corrupción es una cosa increíble. Bueno, y aquí con todas las ayudas, y yo me imagino que le han metido mucha mano y eso el pueblo lo va a resentir de una manera impresionante, porque el ucraniano de la calle, ese es el que fue al frente a defender su nación. Sí. Pero yo más en términos positivos, valoro más la figura histórica de Zelensky, el hombre que contuvo y detuvo. Le han quitado solamente de los 600.000 kilómetros, le están quitando el 18% recién hoy a Ucrania.
Y con esa musculatura nuclear y bélica que tiene Putin, era para que le hubiera quitado el territorio completo. No ha podido. No ha podido. Y eso es porque Zelensky galvanizó el sentido de la defensa nacional. Don Libardo, en los segundos que nos quedan, ¿quién es el líder positivo relevante en el planeta hoy? ¿O no lo hay? O que cuesta encontrarlo. Si uno dice, me gustaría que saltara el Papa, pero el Papa recién se está instalando, entonces todavía no es líder global. Sí. Aún no lo es. Uno debería... un Churchill, un De Gaulle, no sé. Es que esos personajes desaparecieron y la política se llenó de personajes muy menores. Sí. Si el tema es ese, Tomás, que la política mundial aparecieron personajes que no tenían por qué estar en la política. Claro. Y eso entonces es un negocio. No está gobernada por los sociólogos, los filósofos, los pensadores. Esos se quitaron de la política. Entonces llegaron personajes que deberían estar casi en la cuarta línea de la política y son los que ocupan los gobiernos de los países. Y desafortunadamente me cuesta encontrar un líder de envergadura que uno decir Mandela en su momento. ¿Cuál fue el sentido de Mandela? Mandela hizo su propuesta política, que era reunificar Sudáfrica, y una vez lo logró, no se volvió a presentar más de político, para nada más, Tomás. Él hizo lo que tenía que hacer, reunificó a Sudáfrica, le pidió al Blanco Ferry de Klerk que lo acompañara, gobernaron, hicieron la reunificación y se fue a su casa. Y en la política eso no pasa, todos vuelven, todos quieren volver, están con 90 años y quieren volver a gobernar la política. Es que el negocio. Sí, esa es la tragedia del mundo. Entonces, es verdad. La política se nos vino a menos, que va a encontrar sentido con los cambios tecnológicos. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial, que queremos ir por aquí, que las transformaciones, uno ve que la política cada vez más, con el elixir de la corrupción, además, se ha debilitado muchísimo. Finalmente, ¿le parece la inteligencia artificial? Me parece, me gusta. ¿Le gusta? Me encanta. ¿La aplica? Sí, pues trato de aplicarla y estoy intentando aprender y toda esta cosa. No hay que tenerle miedo. El miedo que nos vendieron de que la inteligencia era el Armagedón, nada, eso nunca va a ser el Armagedón. Pero sí necesitamos es que asociarnos. Los chinos le dijeron a 600 universidades, hagan programas de inteligencia artificial. Y nosotros aquí, yo creía que iban a copiar lo mismo. Entonces fue hace 6 meses y ya comenzaron universidades a vender una cosa que se llama las carreras de ingeniero en inteligencia artificial. Cuando se gradúe ese ingeniero en 6 años más, la inteligencia artificial le pasó por encima. La inteligencia artificial es un salto cualitativo muy importante, que al igual que la Internet, entonces nosotros somos los grandes tributarios de esta civilización. Y la inteligencia artificial debería ser lo convocante para que Chile le diga a los japoneses, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Estados Unidos, que ese dinero que ellos lograron reunir para hacer programas de desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos, nos trajeran acá. Entonces necesitamos una red de embajadores que vayan y pasen el sombrero para que Chile tenga un desarrollo de inteligencia artificial a la altura. Hay posibilidades de tenerlo, pero necesitamos que vayan a pirquinear esos apoyos nuestros embajadores. Don Libardo Buitrago, interesantísima su presencia una vez más, le agradecemos mucho. Tenemos cecinas Chillán y estos productos Omega extraordinarios. Muchas gracias, Libardo. Gracias, Tomás, por la invitación y gracias a Cara a Cara. Encantado. Amigos, Cara a Cara, domingo estreno y repeticiones toda la semana en distintos horarios. Arriba los corazones y muchísimas gracias.